aprendiendo los retos que tenemos, las batallas que tenemos, pero también los logros que podemos obtener cuando nos dejamos dirigir por Dios. Entonces, esto es verdaderamente importante en la vida de la iglesia, principalmente porque estamos entendiendo que somos la iglesia de los tiempos finales. Entonces, debemos caminar con Dios. Y como veíamos el ejemplo de Enoc, dice Enoc, entonces dio testimonio de haber agradado a Dios en este mundo, caminó con Dios 300 años y después de eso entonces Dios lo tomó y lo arrebató de la tierra y sus restos nunca fueron encontrados. Amén. Ahora se ha anunciado que lo mismo le sucederá a la iglesia. Pero también tenemos entendido que una parte de la iglesia será tomada y otra parte probablemente no. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros decidimos caminar con Dios o no caminar con Él, aunque le llamemos que es nuestro Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente y podamos entonces aplicar a nuestra vida los principios de caminar con Dios. Vamos entonces con nuestro tema en esta oportunidad, verdadera libertad. Muy bien, entonces, ¿qué tan grande es la libertad? ¿Qué tan grande podemos nosotros expresar o explicar? ¿Cómo puedo explicar la grandeza de la libertad que hemos obtenido en Cristo Jesús? Porque creo que nosotros cuando estuvimos atados al pecado, atados a la oscuridad, entonces podíamos sentir en nuestro corazón opresión, soledad, abandono, frustración. Y aunque hacíamos cosas alegres o divertidas, nunca teníamos una sensación de plenitud como la que tenemos ahora que estamos con Dios. Así que, ¿qué tan grande es la libertad para nosotros? En la etapa de la adolescencia, generalmente los adolescentes siempre con mucha frecuencia están sufriendo la espera para llegar a ser adultos. Quieren ser adultos pronto, pero la realidad es que la libertad conlleva compromisos. Si yo quiero ser libre y ya no depender de mis padres, y a eso le llamo yo libertad, en realidad, la realidad es otra cosa, porque cuando nosotros alcanzamos libertad, entonces en realidad estamos adquiriendo también compromisos. Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también Jean-Paul Sartre dijo, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces yo soy tan libre hasta el punto de no afectar o comprometer tu libertad. Entonces ahí ya vemos de que en realidad libertad no es querer hacer lo que se me dé la gana, sino que hay compromisos que nosotros tenemos que adquirir. Y en la vida cristiana también tenemos que entender esto. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, experimentamos libertad del pecado. Y entonces nuestro corazón se abre verdaderamente y podemos experimentar plenitud. Pero hay varios compromisos también que nosotros adquirimos y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Amós capítulo 3 y versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se recuerda que semanas atrás habíamos utilizado y estudiado Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Y veíamos lo importante que es el tener una conversación con Dios y entonces también estar listos para escucharlo y ponernos de acuerdo. Hablábamos acerca de ceder a Dios el timón de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, pero el versículo 2 nos habla un punto verdaderamente
interesante. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y surge la pregunta, ¿con cuánta frecuencia nos sentimos afortunados y especiales por estar en Jesús? Muchas veces nos damos cuenta, nuestra vida en realidad es buena. La llevábamos mal en el mundo y por la misericordia de Dios que conocimos a Jesús y nuestra vida verdaderamente cambió. Nuestra perspectiva del mundo en realidad cambió. Y muchas veces nos sentimos verdaderamente especiales y es que tenemos que sentirnos especiales de estar en Jesús. Y esto es verdaderamente especial, pero muchas veces nos confundimos y vemos y decimos, bueno, gracias a Dios que yo estoy acá con Jesús comparado con aquel hombre o aquella persona que tiene una mala vida, que tiene vicios y no puede salir de ellos. Y está sufriendo y aún con todo ese dolor y recurre al mismo vicio. Y muchas veces nosotros nos sentimos especiales porque tenemos esta vida, pero en realidad nosotros ahora tenemos que aprender a que tenemos compromisos con Dios. Y no les estoy diciendo la parte difícil de caminar con Dios, no, es una responsabilidad. De la responsabilidad de caminar con Dios es de lo que está hablando Amós, porque dice, de todas las familias del mundo, a ti te conozco. Hay muchas familias, pero quien está en relación conmigo, eres tú. ¿Podemos decir amén a eso? Sí, estamos en relación con Dios. Entonces Dios habla claro a Israel en este punto con Amós y le dice a Israel, de todas las familias que conozco, de todas las familias del mundo, a ti es a quien te conozco y por eso es a ti a quien te castigaré. Pero no por el deseo de castigar, sino que aclara y dice, por tus maldades. ¿Por qué? Porque eres tú quien conoce al Dios poderoso. Eres tú quien invoca a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que tiene el control de todas las cosas y sobre de eso caminas en maldad. Entonces Dios nos está dando el mensaje y está diciendo, si me conoces, debes permitir que yo impacte tu vida. Si quieres caminar conmigo, tienes que dejar que se refleje que yo soy tu Dios. Entonces, aquí es lo que está hablando el profeta Amós con Israel, pero se aplica también a nosotros. Muy bien, entonces nos está pidiendo que nosotros vivamos para servir a Dios, dejando ver su gloria en nosotros. Quiero compartir con ustedes Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de verdadera libertad, podemos ver que dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué esclavos del pecado? Porque nosotros sabemos que hay cosas que desagradan a Dios, cometimos un pecado y fuimos expulsados de la gloria de Dios. Entonces, el pecado tomó dominio sobre nosotros. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Sí? Entonces estábamos bajo su dominio y nuestro destino era morir. Ahora, cuando hablaba de morir, no está hablando de una muerte física, sino la muerte segunda, que habla la palabra, que es alejados de Dios permanentemente.
No teníamos derecho a estar cerca de Dios. Entonces, ahora la palabra del Señor dice, erais esclavos del pecado. Ahora habéis venido a ser de corazón obedientes a la forma de doctrina que hemos recibido. Y entonces dice, libertados del pecado. O sea, libres del pecado. Entonces la muerte ya no gobierna sobre nosotros. Ese destino de estar alejados de Dios por la eternidad ya no es mi destino. Amén. Entonces ahora nos está diciendo, eres libre del pecado, pero viniste a ser siervo de la justicia. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque entonces, como les decía al inicio, yo puedo ser tan libre mientras no comprometa tu libertad. Yo puedo ser tan libre mientras no reduzca tu libertad. Entonces ahora yo soy libre del pecado, pero me convierto en siervo de la justicia. El apóstol Pablo lo expresaba de sí mismo y decía, yo ahora soy esclavo de Jesús. Pero cuando hablamos de esclavitud de Jesús, en realidad no estamos hablando de un maltrato, no estamos hablando de trabajos forzados, estamos hablando de representar a Jesucristo. Pero la diferencia es que nosotros decidimos representarlo o no representarlo. Y de esto es que nos habla el apóstol Pablo y nos dice, erais esclavo del pecado, pero ahora has venido a ser siervo de la justicia. Cuando nosotros hablamos de servir a la justicia, entonces el apóstol Pablo está diciendo, ahora que tú conoces a Jesucristo, nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? La reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto en nuestro diario vivir? Primeramente demostrando que somos diferentes. Mostrando nuestra fe. Mostrando nuestra disposición para creerle a Dios. Involucrando a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Entonces por eso dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de Dios. Ahora quiero compartirles lo que dice Primera de Pedro capítulo 4:8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto es verdaderamente poderoso en nuestras vidas. Porque esto es lo que hace diferencia en nuestro mensaje. Cuando nosotros entonces tenemos la responsabilidad de servir a la justicia. Recordemos de que la palabra de Dios estaba hablando de que por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios, destinados a muerte. Pero ahora que Cristo Jesús ha venido a morir en la cruz del Calvario, entonces ahora somos libres, ¿sí? Pero convertidos en siervos de la justicia. Pero la diferencia acá dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros comenzamos a predicar de Jesucristo, cuando comenzamos a dar testimonio de que Él es real en mi vida, esa es la mejor predicación que podemos dar. Porque no se trata solamente de hablar de lo que yo aprendí o de lo que escuché. No, ahora estoy hablando de lo que yo estoy viviendo en Jesús. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte del Señor? Amén. Hemos recibido milagros, hemos recibido favores de Él, hemos recibido su provisión. De hecho, todos
todos nosotros pasamos por esta terrible pandemia, ¿verdad? Y aunque algunos familiares ya no están con nosotros, por la misericordia de Dios, usted y yo sí estamos aquí. Sí, podemos decir que somos testimonio de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dar testimonio de que Dios es real en nuestro corazón, que tenemos fe en Él, entonces nosotros estamos invitando a los demás. Si yo puedo creer en Dios, tú también puedes. Si puedo caminar con Él, tú también puedes caminar. Si me perdonó a mí, por supuesto, te va a perdonar a ti. Y ese es uno de los mensajes más poderosos que nosotros podemos compartir. Podemos hablar de maravillas que sucedieron en Jerusalén, en Israel o en África, en cualquier otro lugar y contar historias impresionantes que sí sucedieron, que Dios ha hecho, pero eso impacta menos cuando nosotros decimos, a mí me pasó, a mí me cambió, me dio nueva vida, tiene más poder, porque estamos hablando de algo que hemos vivido nosotros. Y por eso nos está diciendo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se desconectó. Y a veces también tenemos que tener amor por los aparatos. ¿Verdad que sí? Muy bien. No sé cómo va. Ya. Permítame un momento. Ahora sí, muy bien. Estábamos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y entonces les hablaba, cuando nosotros tenemos amor, entonces mostramos a Jesucristo a través de nuestras vidas. Y entonces nosotros estamos compartiendo, siendo partícipes de esa obra poderosa del amor que puede cubrir multitud de pecados. ¿Cuántos pecados se han cometido este fin de semana en Panajachel? ¿Se dio cuenta que Panajachel está lleno? Y muchas veces la gente viene y usted sabe, Panajachel tiene una reputación bastante complicada, ¿sí? Pero una de las cosas que yo generalmente digo, en realidad, la gente que viene, la gente de afuera viene buscando algo y encuentran lo que buscan, ¿sí? Y entonces generalmente la reputación que Panajachel tiene se la ha dado la gente de afuera, no en sí los panajachelenses. ¿Verdad? Es así. Entonces, ¿cuántos venían ya planificando venir a tener un fin de semana desenfrenado y alocado? Y con eso están ofendiendo a Dios con sus propias vidas. Y nosotros tenemos que mostrar amor y decir, Dios me sacó de ese mundo. Dios me sacó del dolor y la tristeza. Yo me estaba destruyendo a mí mismo, pero ahora soy diferente, porque Jesús es real en mí. Entonces, la manera en que nosotros caminamos con Dios nos está demandando un compromiso. Y es que nosotros tenemos que cumplir con las responsabilidades de ser su pueblo. Al inicio les compartía este versículo que parece muy amenazante y decir, yo a ti te conozco y por eso a ti te voy a castigar. Y eso intimida,
Pero en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta de quién es nuestro Dios, entonces también tenemos que entender que nuestra vida por seguro debe ser distinta, debe cambiar. No puede ser igual que la de los demás, no puede ser como era antes. Ahora debe ser una vida diferente. Y entonces revelar que sí, verdaderamente yo estoy viviendo la justicia de Dios, que yo entonces también he recibido ese favor, que el amor de Dios borró mis pecados. Amén. Muchas veces es mucho más fácil decir, bueno, el problema del pecado sobre mi vida se acabó, ahora estoy en Cristo Jesús, aleluya, y ahora sí, a vivir bien mi vida, lo más cómodo posible. Y nos olvidamos de que una vez estuvimos allá y no había quien nos diera luz. Pero hubo alguien que sí vino a nosotros y nos dio ese amor que borró nuestra multitud de pecados. Tenemos nosotros que ir y ser luz para alguien más. Y ser luz para alguien más. Y entonces la cita de Amós 3:2 no es un problema para mí. No tengo por qué preocuparme. Dios no me va a castigar porque yo dejo claro quién es Él en mí. Él es un Dios grande y glorioso. Él es un Dios poderoso, lleno de amor, que borra multitud de pecados. Él es el libertador de mi vida. Y Él está dispuesto a libertar a muchos más. Solo es necesario que vengan a Él. Y yo les puedo guiar a Él. Eso es lo que hace la diferencia. Camino con Dios, pero también le soy útil. Yo le conozco, pero también sé que si yo comparto de su amor no va a escasear. ¿A cuántos les cuesta compartir su comida favorita? Es decir, me compré mi plato de sushi, mi sushi favorito. Y de repente aparecen familiares o los sobrinos. ¿Qué estás comiendo, tío? Mío. ¿Sí? Y muchas veces cuesta compartir algo que es especial para nosotros. Y si compartimos, decimos, bueno, voy a comer menos de lo que quería. ¿Sí? Con el amor no pasa eso. Con el amor de Cristo Jesús siempre hay suficiente. Siempre es rebosante. Siempre hay. Dios tiene más de su amor para darnos. Amén. Así que yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a bendecir al Señor en este momento. ¿Cuánto tiempo llevamos del último abrazo que Jesús nos dio? ¿Cuánto tiempo nos sentimos abrigados por Jesús? Y sentimos que sus brazos de amor nos rodeaban. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Es muy difícil dar lo que no tenemos. Así que si no nos hemos expuesto con frecuencia al amor de Jesús, es muy difícil entonces extender los brazos y dar de ese amor. Así que antes de pedirles que salgan a dar amor, es el momento para decir: Jesús, quiero rodearme de tu amor una vez más. Y ahora es el Señor quien dice: es a ti a quien te conozco. Así que es a ti a quien quiero amar hoy. Es a ti a quien quiero abrazar hoy.
es a ti a quien quiero perdonar multitud de pecados. Es a través de ti que quiero darme a conocer, porque te conozco a ti. Muchas veces nos atemoriza el salir a la calle porque decimos: yo no soy tan fuerte, yo no soy tan inteligente. Pero es que no vamos con nuestra fuerza, no vamos con nuestra sabiduría. Iremos con el poder de Dios. Iremos con el amor de Dios. Es el amor de Él el que borra multitud de pecados. Así que debemos acercarnos a Él. Debemos permitir que Él inunde nuestro ser. Yo le animo a que levante sus manos a Él en señal de recibimiento. Y digámosle a Él: aquí estoy, Señor. Abro mi corazón a ti para que tú me des de tu gracia y tu presencia. Para que seas tú, Señor, en mi corazón. Para que quites todo sentimiento de culpabilidad, todo sentimiento de inferioridad, porque muchas veces el mensaje parece muy grande para compartirlo. Bendito Dios, pero fuiste suficiente para mí. Así que puedo compartir de lo que yo he vivido en ti. Puedo compartir, Señor, de mis experiencias contigo. Has sido lleno de gracia, amor y misericordia. Bendito eres tú, Señor. Una vez más vengo a servirme de tu amor. Una vez más vengo a servirme de tu gracia. Gracias, bendito Dios, porque no envías tu palabra a darnos culpabilidad, sino a mostrarnos tu disposición. Siempre has estado ahí listo para darnos de tu gracia y de tu amor. Siempre has estado ahí listo para llenar nuestro corazón. Bendito eres tú, Señor. Te amamos, buen Jesús. Toda gloria y honra es dada a ti, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos por Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo amado, que lo enviaste a transformar nuestras vidas. Lo enviaste, Señor, a darnos una nueva vida, un destino. Ahora somos hijos tuyos. Bendito eres tú, Señor. Borraste multitud de pecados. Sigues siendo poderoso y sigues dispuesto a borrar pecados, Señor, los pecados de la humanidad. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos venir a tu casa, a bendecirte, a llenarnos de ti, pero también a entender que caminar contigo conlleva responsabilidades. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, buen Señor. Gracias, buen Dios. Amén.